Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Edrey Robles y soy el profesor de Física y Matemáticas en Aprende con Tabela. Y el día de hoy voy a tratar un tema muy interesante que está muy de moda, no porque en sí el tema pues haya traído mucho la atención, sino por el contexto en el que estamos viviendo de la enfermedad de la pandemia del COVID-19. Y como ya viste en el título de este video, vamos a hablar de las aplicaciones de la física a la medicina. Por lo tanto, te preparé una presentación en donde te voy a hablar específicamente de una aplicación muy interesante que es todo lo que tiene que ver con radiación infrarroja y también un poco de radiación roja en la aplicación del diagnóstico para el desarrollo de algunos aparatos. Este tema está muy interesante de verdad, así que te recomiendo que te quedes hasta el final de este video para que tú puedas ver con tus propios ojos de qué se trata, cómo funciona ese termómetro con el que nos apuntan en la frente y ya obtienen nuestra temperatura, o cómo ese pequeño aparatito que se llama oxímetro que se pone en el dedo y nos presiona en el dedo con esa maquinita, cómo es que logra medir la saturación de oxígeno en nuestra sangre. Y otra aplicación todavía un poquito más compleja de la que te voy a hablar hasta el final, si es que te quedas al final de este video, y te voy a contar un poco de la tesis que yo hice de licenciatura para graduarme de licenciado de Física y Matemáticas, porque justamente mi trabajo fue aplicar un principio que se conoce desde hace mucho tiempo en la física, lo apliqué en la medicina de rehabilitación y en la cirugía ortopédica. Así que está muy interesante. Y bueno, pues sin más introducción, yo digo que comencemos. Y como puedes ver ahí en tu pantalla, tienes una presentación que se llama La física en la medicina. Entonces, pues vamos a ver lo que estamos hablando acerca de las aplicaciones de ciertos campos del conocimiento que tienen que ver con esta aplicación de la física en la medicina. No solamente es física y medicina, sino que hay un intermediario que es la ingeniería. Por lo tanto, la conjunción de estos tres campos de conocimiento, física, medicina e ingeniería, pues resulta en este particular puntito de intersección que estás viendo ahí en tu pantalla, y se llama de muchas maneras. Puede ser física médica, biofísica, ingeniería biomédica, ingeniería biónica, ingeniería biomecánica, física biomédica, etcétera. Puede llamarse de muchas maneras. Y bueno, pues lo interesante es que desde un tiempo para acá, podemos decir desde que empezó este siglo, el siglo XXI, han habido muchísimas aplicaciones de la ciencia y la tecnología a la medicina. Pero cuando hay una crisis sanitaria del estilo de la crisis que estamos viviendo de la pandemia, todavía más los científicos se vuelcan a aplicar todos los principios que ya conocen desde hace mucho tiempo para poder, pues, encontrar alguna solución para este problema. Así que no solamente los biólogos y los médicos están trabajando en una solución, sino que, por ejemplo, las vacunas para el COVID-19 se están enfrentando desde muchos frentes de batalla, no únicamente la biología, la química y la medicina, sino también te puedo decir que desde la física se están eh, integrando muchos biofísicos a la búsqueda de esta vacuna. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de la vacuna, vamos a hablar de esto que estás viendo en tu pantalla, que es el termómetro infrarrojo, que sé que ha causado muchos chismes y mucha mala mala información, desinformación en redes sociales acerca de que esto te puede dañar tus neuronas, te fríe el cerebro, te reconfigura las neuronas, no sé, o sea, hay mucha información en torno al termómetro infrarrojo, y hoy quiero desmentir toda esa desinformación que está circulando por redes sociales, porque no es nada del otro mundo. De hecho, te voy a contar un secreto. El termómetro ni siquiera emite nada, o sea, el termómetro no genera nada. Nosotros somos los que emitimos, y el termómetro únicamente recoge esa emisión y la procesa y nos arroja un resultado en términos de un número que nosotros podemos medir, o sea, la temperatura.
Bueno, el funcionamiento del termómetro infrarrojo está hecho por dos partes. La primera parte se debe a un fotodiodo infrarrojo, que ya vamos a ver qué es un fotodiodo y vamos a ver qué es infrarrojo, no te preocupes. Y la segunda parte de esta explicación tiene que ver con un fenómeno físico que es la radiación infrarroja. Y solo como resumen te cuento lo siguiente. Los seres humanos irradiamos en el espectro electromagnético que corresponde al infrarrojo y un fotodiodo infrarrojo recoge esa emisión, esa radiación, y la procesa para dar el resultado en grados centígrados. Y el fotodiodo es el que está dentro del termómetro. Pero bueno, vamos un poquito más a detalle. ¿Qué es ese fotodiodo infrarrojo? Pues mira, de hecho aquí ya te lo marqué. Un fotodiodo infrarrojo, primero tenemos que entender qué es un diodo. Un diodo es una unión de dos semiconductores, como estás viendo aquí en tu pantalla. Un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N. Ahora, para empezar, Edrey, o sea, estás yendo muy rápido. ¿Qué es un semiconductor? Porque yo conozco los conductores, como por ejemplo el cobre o el oro, que sabemos que si le aplicamos una corriente eléctrica, pues deja fluir esa corriente eléctrica sin mayor problemas. Conozco los conductores y conozco los aislantes, que es lo opuesto a los conductores. Es decir, por ejemplo, si yo en lugar de poner una corriente eléctrica en un trozo de cobre, lo pongo en un trozo de plástico o de madera, yo sé que por ahí no va a fluir la corriente porque esos son materiales anticonductores o aislantes. Pero, ¿qué es un semiconductor? Bueno, pues como su nombre lo dice, un semiconductor es un conductor, pero no siempre es un conductor, no siempre se porta como conductor, a veces se porta como aislante. ¿Y de qué depende que se comporte como aislante o como conductor? Pues es que, por ejemplo, a los conductores tú le aplicas cualquier energía eléctrica y deja fluir la corriente. Tú a un conductor le aplicas una corriente eléctrica y cualquier cantidad de energía la deja fluir, ya sea mínima o sea máxima. Y por ejemplo, a los aislantes, por más energía eléctrica que les apliques, nunca van a dejar fluir corriente eléctrica. Pero a un semiconductor, para una energía en especial, para una energía límite que tienen un valor específico los semiconductores, para esa energía sí dejan fluir una corriente. Para todas las energías debajo de ese límite no dejan fluir corriente. Entonces como que hay que llegarle a esa energía para que los semiconductores empiecen a tener un flujo de corriente. Ahora, no solo se trata de que por un semiconductor fluya una corriente y ya. Necesitamos una unión de dos semiconductores. Un conductor que tenga esas cargas eléctricas para fluir y otra parte de un semiconductor, de una unión de semiconductores que permita recibir esas cargas eléctricas. Por eso, en este caso estás viendo que hay una unión de dos semiconductores, un tipo P y un tipo N. Por ejemplo, el semiconductor tipo P tiene las cargas eléctricas. Él es el proveedor de cargas eléctricas. Y el conductor tipo N es el receptor de las cargas eléctricas. Entonces, cuando nosotros le aplicamos al diodo una energía electromagnética que llega a ese límite del que te estoy hablando, que le permite a las cargas eléctricas empezar a fluir de un lado a otro, entonces el semiconductor que tiene las cargas eléctricas empieza a ceder sus cargas a la otra parte del diodo que recibe las cargas y a través de este circuito se genera una corriente. Entonces eso es un diodo, es un dispositivo que permite el flujo de corriente a partir de cierta energía que recibe. ¿Y por qué se llama fotodiodo? Bueno, porque esa energía puede venir de muchas maneras. En este caso, este diodo funciona a través de la luz, es decir, cuando recibe cierta cantidad de radiación electromagnética, porque recuerda que la luz es radiación electromagnética. Entonces, cuando recibe cierta cantidad de radiación electromagnética, empieza a generar una cierta cantidad de corriente. ¿Y qué radiación electromagnética va a recibir el fotodiodo? Pues radiación infrarroja. Entonces no te quiero marear más con estos conceptos, simplemente es para que entendieras que el fotodiodo es un sensor, es algo que logra medir
la radiación electromagnética que es generada por alguna fuente y que en ese fotodiodo se genera una corriente eléctrica cuando se llega a un cierto límite. O sea, hay que tener cierta radiación para que se genere una corriente. No se va a generar por cualquier radiación. Ok, entonces ahora vamos a estudiar un poquito o vamos a recordar qué es la radiación infrarroja. Bueno, y para esto tengo aquí algo que se llama el espectro electromagnético. El espectro electromagnético, de hecho voy a borrar aquí estas anotaciones que había hecho. El espectro electromagnético es, como su nombre lo dice, un espectro, es decir, algo que contempla a muchas medidas desde lo más pequeño hasta lo más alto. ¿Y qué está midiendo desde lo más pequeño hasta lo más alto? Está midiendo frecuencias o longitudes de onda. Y es que déjame recordarte que cualquier perturbación en el campo electromagnético es considerada una onda electromagnética. Entonces, por ejemplo, nada más para recordarte, tú aquí estás viendo una franja roja y aquí estás viendo una franja violeta. Bueno, pues resulta que desde el rojo hasta el violeta es la franja del espectro electromagnético que los seres humanos podemos ver con nuestros ojos. Así es, toda la luz, todos los colores que tú percibes con tus ojos es radiación electromagnética, pertenecen al espectro electromagnético. Es decir, esa radiación tiene una longitud de onda determinada que tus ojos pueden observar. Pero hay otras radiaciones electromagnéticas que salen de esa franja del espectro que nosotros podemos ver, pero que aún así existen y están ahí. Por ejemplo, la radiación que utilizan las emisiones, las estaciones emisoras de radio. Esas son ondas de radio. Eso también es radiación electromagnética que nuestros ojos no pueden ver, pero podemos captar a través de antenas. O por ejemplo, la radiación ultravioleta, que también la emite el sol, pero que nosotros ya no lo podemos ver porque está de este lado, es decir, después del violeta, ultravioleta. Esa radiación es dañina porque, pues, por ser tan energética, pues penetra más profundamente en la piel y si estás muy expuesto al sol mucho tiempo, no solamente te vas a quemar y te vas a poner se va a oscurecer un poquito tu piel, sino que también va a penetrar la radiación ultravioleta y se ha demostrado que es cancerígena. Entonces, no solo porque no veas la radiación, no quiere decir que no exista, ¿ok? Y entonces, hoy nos vamos a enfocar en una radiación que se llama infrarrojo, es decir, que está antes del rojo, está más o menos por aquí, antes de la luz roja que nosotros podemos ver, está el infrarrojo. Entonces, normalmente es radiación que no podemos ver. O sea, esa radiación es invisible pues, ante nuestros ojos. Pero es radiación que sí podemos medir y es radiación que está relacionada con la temperatura de los cuerpos. Es decir, un cuerpo que está a cierta temperatura emite radiación infrarroja. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues mira, nada más déjame recordarte algo. Todos los cuerpos que se encuentran a cierta temperatura irradian radiación electromagnética. Y ahí tienes unos ejemplos de estas camaritas infrarrojas que seguro has visto en alguna película o en algún aeropuerto. Y fíjate en este hombre. Ve cómo su frente tiene mucho rojo o naranja, pero su ropa y su cabello tienen como que más azul y violeta. Entonces, eso quiere decir que los colores que están más hacia el rojo son más calientes, bueno, es una superficie con temperatura más elevada, y por el contrario, los colores que están hacia el amarillo, verde y violeta, pues son superficies frías. Entonces, en este caso, yo te dije que todo cuerpo que está a cierta temperatura emite radiación, y aquí seguramente te va a surgir una pregunta. ¿Cómo es que yo por estar a cierta temperatura emito radiación electromagnética? Pues mira, es muy sencillo. Esto es el principio de funcionamiento de todos los dispositivos que irradian radiación electromagnética. Por ejemplo, ¿cómo crees
que una antena que está en una estación emisora de radio puede generar esas ondas de radio que llegan a la antena de mi radio receptor. ¿Cómo es posible? Bueno, porque esas antenas tienen partículas cargadas, o sea, electrones, cargas eléctricas, que están vibrando a cierta frecuencia. Y esa vibración lo que provoca, recuerda que una carga eléctrica tiene un campo eléctrico asociado. Y cuando un campo eléctrico se mueve a cierta frecuencia, entonces empieza a producir un campo magnético. Y por lo tanto ya se generó un campo no solo eléctrico, sino también por el movimiento de esa carga, un campo electromagnético que empieza a perturbar todos los campos electromagnéticos, o sea, todo el campo electromagnético que existe a su alrededor, y esa perturbación empieza a viajar en forma de onda. Entonces, ¿qué es lo que provoca la radiación electromagnética? El movimiento de cargas eléctricas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ni hay cargas eléctricas digamos partículas con cargas eléctricas. Pues sí, o sea, aunque nuestra materia sea neutra, porque seguramente con la profesora Jessie ya viste que los átomos que nos componen y la materia que nos compone es neutra, en total somos neutros, pero aún así nosotros tenemos iones, que son partículas cargadas, que pues ya cuando hacemos la suma total salimos que somos neutros, pero aún así en nuestro interior hay partículas con carga positiva y partículas con carga negativa. Y cuando estamos a cierta temperatura, esas partículas empiezan a vibrar de cierto modo y empiezan a generar radiación electromagnética. Entonces nosotros somos como pequeñas ondas también que generamos radiación. Pero nosotros no generamos radiación en forma de ondas de radio. Nuestra radiación es infrarroja. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros ponemos a hervir una olla con agua, y le pones cierta temperatura. Entonces, bueno, le pones a tu estufa cierta llama y la temperatura del agua empieza a elevarse, elevarse, elevarse. Y cuando estás cerca del punto de ebullición, tú observas cómo el agua está toda agitada y hay mucho movimiento. Bueno, eso es porque el aumento de temperatura en un cuerpo genera que las partículas que componen ese cuerpo empiecen a moverse, empiecen a agitarse de tal manera que empiezan pues si esas partículas estuvieran cargadas, esa vibración empezaría a generar radiación. Es lo mismo que funciona, así funciona nuestro cuerpo. Nuestra temperatura al empezar a elevarse empieza a agitar las partículas que nos componen y si esas partículas están cargadas, pues empiezan a generar cierta radiación. Y la radiación que nosotros alcanzamos a generar es radiación electromagnética. Mientras mayor sea nuestra temperatura, más se va a ir hacia el rojo y hacia el infrarrojo. Por esa razón, nos miden la radiación electromagnética que nuestro cuerpo genera, porque sabemos que genera una radiación infrarroja que está relacionada con la temperatura. Esto es increíble, ¿no? Es un funcionamiento muy elegante y muy sencillo y muy bonito. Por eso te puso ahí. Esta radiación electromagnética es provocada por el movimiento de las partículas cargadas en la materia. En la materia somos como antenas. Y bueno, aquí también te voy a borrar estas anotaciones que te había hecho. Y pues resulta que, ok, ya sabemos que el fotodiodo del termómetro no emite nada, sino que va a recibir únicamente radiación. ¿Qué radiación? La radiación electromagnética que nuestro cuerpo está generando porque el aumento de nuestra temperatura en el cuerpo empieza a agitar partículas cargadas que nosotros tenemos y esas partículas cargadas empiezan a generar perturbaciones en el campo electromagnético que se traducen en forma de ondas electromagnéticas que están en la parte del espectro electromagnético que corresponde al infrarrojo. Si hubiera empezado con esta frase hubieras dicho, ¿de qué está hablando Drey? Pero bueno, ya que vimos que es un diodo, que es un fotodiodo, que es el espectro electromagnético, que es el espectro infrarrojo y por qué nosotros irradiamos en el infrarrojo, ya entendemos todo esto. Ahora, ¿dónde está la conexión con la física? Bueno, todo lo que te acabo de decir es física completamente, pero hay una ley que nos ayuda pues a relacionar esto de la radiación infrarroja con la temperatura y esa es la ley de desplazamiento de Wien.
Y la ley de desplazamiento de Wien es una ley que se estableció hace 120 años y que el día de hoy tiene su aplicación en este tipo de termómetros. Y dice lo siguiente, si nosotros podemos conocer la longitud máxima de onda, recuerda que una longitud de onda es, por ejemplo, esta es una onda. Su longitud es cuando cumple un ciclo que sube y baja. Esta es una longitud de onda. Bueno, si nosotros podemos conocer la longitud de onda máxima que está emitiendo nuestro cuerpo, pues a través de un fotodiodo, por ejemplo, entonces podemos conocer la temperatura a la que está ese cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay cierta relación, debe existir cierta relación entre la longitud máxima de onda que emite nuestro cuerpo con la corriente que se genera en el fotodiodo. Debe haber una relación de proporcionalidad y gracias a eso podemos meter ese valor de la corriente que se genera en el fotodiodo para conocer la temperatura. Entonces, como que hay un intermedio entre la longitud máxima y la temperatura, que es la corriente que se genera en el fotodiodo. Pero eso ya no es tal cual física, eso ya es parte de la ingeniería y de las pruebas y de las calibraciones que se tienen que hacer a los dispositivos, pero simplemente te estoy diciendo que sí existe algo que relaciona esa radiación que emite nuestro cuerpo con la temperatura a la que está nuestro cuerpo. Y se me hace esto increíble. Entonces nada más, pues te voy a resumir lo que está sucediendo aquí. Una persona emite radiación infrarroja porque cuando se eleva nuestra temperatura se empiezan a agitar las partículas cargadas que componen nuestro cuerpo y esas partículas cargadas generan ondas electromagnéticas que corresponden al espectro infrarrojo. Esas ondas electromagnéticas o esa radiación es medida a través de un fotodiodo infrarrojo, que es una unión de dos semiconductores, un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N. Uno de los semiconductores provee las cargas eléctricas, el otro semiconductor recibe las cargas eléctricas, pero únicamente generan corriente a partir de cierta energía electromagnética que se les provee. Y pues, ese límite o ese número mágico que los hace funcionar, pues pertenece al infrarrojo, para que no empiece a generar y a medir temperaturas más bajas o más altas, sino que está calibrado a la temperatura que normalmente está en los seres humanos. Luego ya dentro del termómetro infrarrojo, seguramente por aquí está una pequeña computadora, una tarjeta con circuitos electrónicos, que eso lo hicieron los ingenieros increíblemente para relacionar esa radiación que están recibiendo el fotodiodo con la temperatura, y como resultado tenemos la temperatura a la que está nuestro cuerpo. Entonces, la próxima vez que una tía o tu abuelita o tu mamá te digan que leyeron en Facebook o en WhatsApp que recibieron una cadena de desinformación en la que dice que el termómetro daña el cerebro, daña las neuronas, está quemando algo, no es cierto. Para empezar, tú tienes que decirles que ese termómetro ni siquiera está emitiendo nada. Nosotros somos los que emitimos y el termómetro simplemente mide esa emisión y la convierte en un valor que nosotros podemos comprender, que es la temperatura. ¿Qué te parece? Está increíble esto, ¿no? Está como que nunca me imaginé. De hecho, yo antes, cuando empecé a ver esos termómetros, veía que tenían como una especie de láser y yo pensé que ese láser, de alguna manera generaba la información de la temperatura, pero no, resulta que sí hay unos termómetros que tienen una mirilla, que es como un puntito rojito que se nota en la frente, pero esto no hace nada. Es un láser común y corriente como el que usan los conferencistas para apuntar o los maestros, y es como el láser que está en los rifles de los francotiradores. Eso no les ayuda más que a fijar como que su blanco, su objetivo. Pero pues esa mirilla no causa ningún daño, es un láser común y corriente y se pone a veces en los termómetros para que el que está midiendo la temperatura no la vaya a medir en el ojo o en el cabello, sino que pueda centrar bien la medición en el medio de la frente para que entonces la temperatura sea todavía más precisa. Pero a pesar de que tenga ese láser no hace nada. El termómetro no emite nada y eso es muy importante aclararlo. Bueno, pues ya que vimos el funcionamiento del termómetro,
ahora vamos a ver el funcionamiento del oxímetro de pulso. Y este oxímetro de pulso también está muy interesante. Y vamos a revisar principalmente dos cosas que tienen que ver con la física. Pero para empezar, déjame contarte que el oxímetro de pulso es una medición indirecta de la saturación del oxígeno en nuestra sangre. ¿Y qué lo hace funcionar? Bueno, una combinación de un LED rojo con un LED infrarrojo con un fotodiodo otra vez, que resulta que los LED también son diodos, pero vamos a ver qué clases de diodos son. Y luego vamos a revisar un poco la absorción, la reflexión y la transmisión, que son fenómenos que suceden con las ondas electromagnéticas. Entonces, bueno, comencemos pues revisando esto de los LEDs. Y para empezar, déjame contarte que un LED rojo o infrarrojo, también es un diodo, como lo puedes ver aquí. Es una unión también de semiconductores, como el fotodiodo. Pero es una unión muy particular porque este conductor tipo P y este conductor tipo N igual tienen una energía límite a partir de la cual empiezan a permitir el flujo de corriente, pero resulta que estos materiales particulares de los que están hechas las uniones tipo P y tipo N, al momento de empezar a generar esa corriente, también generan emisión de fotones. Y recuerda que los fotones son las partículas de luz. Por lo tanto, al generarse corriente en este diodo, también se genera una radiación electromagnética que nosotros podemos ver. O a veces no. Por ejemplo, si el LED es rojo, pues esos fotones van a pertenecer a la luz roja. Pero si el LED es infrarrojo, los fotones van a pertenecer a la luz infrarroja y nuestros ojos ya no la van a poder ver. Pero bueno, este es un diodo un poquito diferente al fotodiodo, porque el fotodiodo únicamente recibe esa radiación y genera corriente, no emite nada. Y el diodo LED sí emite radiación electromagnética y dependiendo, pues los materiales es como, o sea, pues es el color al que va a pertenecer esa radiación. Puede ser roja, puede ser verde, puede ser azul o puede ser una radiación que nosotros no veamos como la infrarroja. Eso es un LED. Bueno, resulta que el oxímetro tiene dos LEDs, o sea, dos diodos que emiten radiación, uno rojo y uno infrarrojo. Entonces, ¿por qué dos, Edrey? Bueno, te voy a explicar. El LED rojo emite a una longitud de onda de 660 nanómetros, que es la longitud de onda que corresponde a la luz roja. Y resulta que esa es la longitud de onda absorbida por la hemoglobina desoxigenada. ¿Qué quiere decir eso? La hemoglobina es una proteína que es el principal componente de nuestra sangre y es la encargada de oxigenarse y transportar el oxígeno que nosotros cuando respiramos pasa a nuestra sangre y la hemoglobina es la encargada de distribuir ese oxígeno por todos nuestros sistemas y órganos en nuestro cuerpo. Bueno, si hay mucha hemoglobina desoxigenada, entonces la saturación de nuestra sangre, la saturación de oxígeno es baja. Pero si hay mucha hemoglobina oxigenada, la saturación es buena y está bien. Pues resulta que la hemoglobina desoxigenada, o sea, esa fracción de nuestra sangre que no tiene oxígeno, absorbe principalmente luz roja. O sea, luz que pertenece a esta longitud de onda de 660 nanómetros. Pero la parte de nuestra sangre que sí está oxigenada, o sea, la hemoglobina oxigenada, prefiere absorber longitudes de onda que están en los 940 nanómetros. Y esto ya pasa al rojo y se va al infrarrojo. Por lo tanto, la hemoglobina oxigenada absorbe la luz roja y la hemoglobina desoxigenada absorbe la luz roja y la hemoglobina oxigenada absorbe la luz infrarroja. Por eso hay dos LEDs en el oxímetro y pues los dos nos van a servir porque primero mira, te explico cómo va a estar esto. Aquí es un recuerdo de cómo funciona estas tres fenómenos electromagnéticos. Haz de cuenta que esta superficie es tu dedo.
aunque sea verde, no importa. Bueno, aquí van a estar los LEDs, ¿no? Los LEDs que acabamos de ver, el rojo y el infrarrojo. Y van a ser la luz incidente, es decir, la luz que llega a la superficie que va a ser tu dedo. Hay una fracción siempre de la luz que se va a ir reflejada, o sea que ni siquiera va a penetrar en la superficie, sino que se refleja. Hay una fracción de la luz que va a ser absorbida. Esa es de la que estábamos hablando. La hemoglobina desoxigenada va a absorber la luz roja y la hemoglobina oxigenada va a absorber la luz infrarroja. Y después va a haber una fracción que no se absorbió y que se dejó pasar. Entonces, imagínate que pudiéramos medir cuánta luz salió de los diodos y cuánta luz recibió el fotodiodo, que al final de cuentas es el que va a medir como en el termómetro infrarrojo, solo que en este caso no va a medir temperatura, o sea, no va a usar la ley de desplazamiento de Wien, sino que va a utilizar otra ley. Entonces, si nosotros medimos la luz incidente y la luz transmitida, la diferencia nos va a arrojar la luz absorbida. Y si sabemos cuánta luz roja se absorbió, sabemos cuánta hemoglobina desoxigenada hay en la sangre. Y si sabemos cuánta luz infrarroja fue absorbida, entonces podemos saber cuánta hemoglobina oxigenada hay en la sangre y luego hacer una comparación y así conocer la saturación de oxígeno en nuestra sangre. Está increíble, ¿no? Bueno, esa ley que vamos a utilizar es la ley de Beer-Lambert. Esta I1 se refiere a la luz transmitida. Es decir, recuerda, la luz transmitida es la luz que después de que se absorbió una fracción, la transmitida es la que se obtiene en el fotodiodo que está del otro lado, está aquí. Y aquí están los diodos emisores de luz, y aquí está el fotodiodo que recibe la luz que se transmitió. Y la I0 es la luz emitida. Entonces, aquí hacemos un cociente de comparación entre la luz transmitida y la luz emitida, y como resultado tenemos la A, que es el coeficiente de absorción, y es lo que te estaba diciendo. A través de la luz transmitida y la luz emitida, haciendo un cálculo entre esas dos cantidades, podemos conocer la absorción de esa luz en nuestra sangre. Entonces, nada más para resumir el funcionamiento del oxímetro. El oxímetro tiene dos LEDs, uno rojo y uno infrarrojo. Entonces lo que va a suceder primero es que el LED rojo va a mandar una emisión de luz que va a pasar a través de nuestro dedo y a través de la hemoglobina que está aquí en medio de nuestro dedo, y evidentemente una fracción de esa luz roja se va a quedar absorbida en la hemoglobina que no está oxigenada, y el resto va a pasar a través de mi dedo y lo va a medir el fotodiodo que está en el otro extremo del oxímetro. Por lo tanto, primero se mide la absorción de la luz roja en la sangre que no está oxigenada. Y luego se hace exactamente el mismo procedimiento, pero en este caso se mide la absorción de la luz infrarroja. Y luego, estas dos medidas simplemente son para calibrar. Y luego se miden ambas absorciones al mismo tiempo y se utiliza la ley de Beer-Lambert. Ahora, ¿por qué primero se hace una medición, luego otra y luego las dos? Bueno, porque la medición se tiene que hacer al mismo tiempo. Recuerda que nuestro corazón está enviando sangre y distribuyendo la sangre por todo nuestro cuerpo todo el tiempo. Entonces, cada latido de nuestro corazón es como una oleada de nueva sangre. Si nosotros primero medimos la hemoglobina desoxigenada en un tiempo y en otro tiempo medimos la hemoglobina oxigenada, probablemente esa medición, pues esos datos no estén muy relacionados y no se pueden hacer muchas conclusiones al respecto. Pero si medimos las dos cantidades al mismo tiempo, entonces sí podemos decir que nuestra hemoglobina está más oxigenada o más desoxigenada. Y al final, con la ley de Beer-Lambert, podemos conocer el resultado de la saturación de oxígeno en nuestra sangre a través de esa diferencia entre la cantidad de hemoglobina oxigenada o desoxigenada gracias a qué radiación se absorbe más en nuestra sangre, si la roja o la infrarroja. Entonces, ¿cómo ves? Esto está increíble, ¿no? O sea, el termómetro y el oxímetro, que son dos
aparatos que últimamente se han estado utilizando muchísimo para diagnosticar COVID, porque resulta que uno de los síntomas del COVID es que se eleva la temperatura en tu cuerpo y que la oxigenación de tu sangre baja. Entonces necesitamos dispositivos que nos ayuden a monitorear la temperatura en una persona sin la necesidad de tocarla o de estar cerca de ella. Y además necesitamos una manera muy rápida de conocer la saturación de oxígeno en un cuerpo sin tener que sacar sangre, llevarla a un laboratorio y medir esa oxigenación. Entonces, estas dos tecnologías nos permiten, al utilizar la radiación infrarroja, una que se emite de nuestro cuerpo y otra que se emite de un LED y que pasa a través de nuestro cuerpo, gracias a estos dos fenómenos físicos podemos conocer la temperatura y la saturación de oxígeno en nuestro cuerpo. Eso se me hace algo prácticamente sacado de una película de ciencia ficción, pero así es y es increíble. Y no te dejes llevar por ninguna información falsa de que el oxímetro o que el termómetro te hacen algún daño. Por el contrario, ayudan al diagnóstico de esta clase de enfermedades. Y bueno, ya nada más para finalizar, quiero contarte acerca de la tesis que yo hice para graduarme de licenciado en física y matemáticas. Y es que yo también apliqué la radiación infrarroja en un problema muy común para los cirujanos ortopédicos y los traumatólogos, que es la ruptura del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es ese tendón que tenemos en la parte de nuestra pantorrilla que une el calcáneo con pues ese músculo que está ahí en nuestra pantorrilla. Los tendones normalmente unen músculos con huesos. Bueno, pues resulta que ese tendón es muy fácil que se rompa cuando una persona, por ejemplo, tiene una actividad física que le obliga a saltar mucho, como basquetbolistas o jugadores de voleibol o jugadores de bádminton, es decir, una actividad física que les obligue a saltar y estirarse mucho. O también se rompe muy fácilmente en personas con obesidad o con diabetes. Y cuando se rompe un tendón de Aquiles, el cirujano lo que tiene que hacer es reconstruirlo. Es decir, el tendón es como una liga un poquito gruesa. Cuando se rompe, se tiene que reconstruir extremo a extremo. Pero el tendón, como te digo, es una liga que está a una cierta tensión porque si está muy flojita esa tensión, entonces no une bien el hueso con el músculo, pero si está a una tensión muy elevada, pues se va a romper. Entonces se tiene que quedar a una tensión específica y particular para esa persona, para que no se vuelva a romper o que no se quede con una tensión muy baja y que no funcione y no pueda caminar esa persona. Entonces tú dirás, bueno, entonces ¿cómo le hacen los cirujanos? Pues hasta el día de hoy lo hacen de manera muy artesanal, sin ningún parámetro científico o físico que les ayude a tomar esa decisión. Entonces lo que yo hice en mi tesis fue proveerles a los médicos de un dispositivo que les ayuda a tener una medición pues física de la tensión, pero lo más importante era que no fuera invasiva, porque como hay tantas cosas, está el bisturí, están los equipos médicos, entonces lo que menos pueda invadir en el espacio de trabajo de un cirujano es lo mejor. ¿Y cómo lo hice? Bueno, pues utilizando láser infrarrojo. La diferencia entre un diodo láser, perdón, un diodo infrarrojo y un láser infrarrojo es que el diodo emite en todas direcciones, es como que esféricamente, pero el láser emite únicamente en una dirección y el haz de luz está bien concentrado. Y bueno, utilicé este láser y además un principio físico, que es este. Normalmente el tendón de Aquiles está como que todo arrugado cuando está sin tensarse, pero cuando se empieza a tensar, pues el arreglo de ese tejido empieza a volverse más uniforme y como que planito. Entonces hay un principio físico que dice que la reflexión de luz en una superficie que está así toda arrugada es difusa. Es decir, como que la reflexión cuando llega el haz de luz y se refleja en esa superficie que está toda así rugosa, no va a ser muy concentrada. Pero conforme esa superficie empieza a aplanarse y a volverse más uniforme, la reflexión se vuelve especular, es decir, que se empieza a concentrar más hacia una dirección particular. Bueno,
Pues yo lo que dije, pues lo que me presentó mi asesor de la tesis fue, ¿qué pasa si podemos medir en tiempo real cómo se va deformando un tendón de Aquiles y vamos midiendo la reflexión? ¿Qué va a pasar? Pues que la reflexión, conforme aumenta la tensión, también va a aumentar la reflexión, porque al principio va a ser difusa, no, va a estar en todas las direcciones, pero conforme se vaya tensando el tendón de Aquiles, esa reflexión se va a concentrar en una dirección en particular y vamos a utilizar esa relación de proporcionalidad que encontremos entre el aumento de reflexión y el aumento de tensión para crear un dispositivo que funcione al revés. Al medir la reflexión, conozcamos la tensión del tejido. Y así funcionó. De hecho, bueno, aquí en esta foto puedes ver cómo están así lo que te digo, arreglado como que rugosamente el tejido del tendón. Y aquí también puedes ver cómo está todo arrugado, pero conforme se va estirando, se va haciendo más uniforme el arreglo del tejido. Y aquí tienes unas fotos de mi trabajo. En esta primera foto lo que puedes ver es cómo hice varios ensayos con tendones de cerdito. No te preocupes, no fui y maté el cerdo. O sea, únicamente iba al mercado, compraba las patitas de cerdo, les extraía los tendones y los ponía en una máquina que los estiraba hasta que los rompía. Y mientras los estiraba, o sea, mientras aumentaba la tensión, yo lo que hacía era incidía un láser. Bueno, aquí lo que estás viendo no es infrarrojo, sino es rojo. Entonces, yo medía la reflexión que se recibía de esa superficie que estaba siendo tensada hasta la ruptura. Y gracias a eso, bueno, yo utilicé aquí mi circuito electrónico, y gracias a eso yo pude establecer una relación entre reflexión y tensión para poder conocer así, a través del valor de la reflexión, el valor a la que se está tensando un tejido. Y esto pues simplemente se quedó en un prototipo y bueno, pues a mí lo que me encantó fue poder contribuir con los conocimientos de física a la medicina y a la terapia física. Y la realidad es que eso es lo que se necesita en este momento. Se necesitan científicos capaces no solamente de comprender los principios físicos o científicos en general, sino de ver una relación, una posible aplicación para el beneficio de otros campos de conocimiento, de la medicina, de la biología, de la ingeniería. Eso es lo que se necesita. Si tú quieres estudiar física, está bien. Se necesitan también cosmólogos y relativistas y, no sé, físicos teóricos que entiendan las matemáticas muy complejas, pero también se necesitan físicos que volteen a ver los problemas pues prácticos y reales de este mundo y digan, bueno, esta ley que existe hace 200 años se puede aplicar en este problema, desarrollamos un dispositivo con la ayuda de ingenieros y en conjunto todos proveemos nuevas soluciones a los problemas que van surgiendo. Y bueno, pues espero que esta plática te haya servido para empezar, para comprender el funcionamiento del termómetro infrarrojo, el oxímetro y conocer más aplicaciones de esa radiación infrarroja que tanto ha ayudado en la medicina. Y dos, para impulsarte a hacer estudios de ciencia. De verdad, la ciencia vale la pena ser estudiada porque resuelve muchos problemas. Simplemente hay que tener la creatividad y la imaginación para aplicar esos conocimientos a problemas reales. Bueno, pues por mi parte es todo. Espero que esta plática te haya despejado muchas dudas. Si todavía tienes algunas dudas o comentarios, déjalo en las cajitas de comentarios y yo mismo te voy a responder. También en la descripción te dejo el link de la presentación que utilicé para que puedas echarle un ojo de nuevo si es que tienes alguna duda o quieres revisar la información. Por mi parte es todo. Mi nombre es Edrey Robles y nos vemos en el próximo Aprende con Tabela. Hasta luego.